Denle un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5, el verso 39. Amén. Vamos a leerlo todo, ya que es un verso, vamos a leerlo todos. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Qué verso tan lindo, ¿cierto? En esta mañana vamos a descubrir la importancia por el cual Jesús les da a sus oyentes esta valiosa y necesaria recomendación. Y la que además nosotros debemos poner en práctica hoy. Y esta recomendación del Señor la encontramos dentro de un contexto primero de milagros, pero también de incredulidad. ¿Se parece a nuestro contexto de hoy? ¿Cuántos han recibido milagros del Señor? Pero también ¿cuántos de ustedes conocen muchas personas incrédulas? ¿Cierto? Estamos en el mismo contexto, en un contexto muy parecido. Ahora, Jesús había sanado a un paralítico en día de reposo. Allí, si nos volvemos atrás, comenzando el capítulo 5, Jesús había sanado a este paralítico que hacía 38 años había estado en una silla de ruedas. Pero la dificultad era que era un día, lo había sanado en un día de reposo. ¿Cuántos saben lo que significaba un día de reposo para el pueblo de Israel? Y esto enfureció a estos líderes religiosos. Estaban enfurecidos con Jesús. Para ellos era más importante la letra, ¿sí?, que las necesidades de una persona. Ellos eran los dueños, ¿sí?, los dueños del conocimiento, los maestros de las Escrituras. Y eran muy celosos de la ley. Pero este celo los tenía en la ignorancia más tremenda. Pero este celo, mis amados, no era conforme al celo de Dios. No era conforme al amor de Dios, no era conforme a la misericordia de Dios.
estos líderes religiosos de este tiempo se llenaron de mucho celo, de mucha envidia. Sabemos que había mucha hipocresía en ellos, mucha vanagloria. Y veían en Jesús un transgresor de la ley. Si en verdad este hombre viniera de Dios, esto no lo hiciera. Qué tremendo, ¿cierto? Si realmente decían estos líderes, Jesús viniera de Dios, no sanaría a un hombre en día de reposo. Porque esto era pecado delante de Dios, según ellos. Y por eso decían que Jesús merecía morir, por transgredir el día de reposo. Esto era una transgresión para Dios, sanarlos en este día. Ya en otra oportunidad, el Señor los había increpado a ellos porque les hizo una pregunta. Si a ustedes se les cae un animalito, una ovejita en un hoyo y es día de reposo, ¿la van a dejar ahí todo el día? ¿No la van a sacar? Eso les decía el Señor Jesús a ellos. Pero realmente no la sacaban. Ellos, por ser día de reposo, ahí la dejaban hasta terminar el día. Porque no había misericordia. Ellos eran radicales. Y si Dios había dicho que no se podía cargar nada en día de reposo, entonces todo había que dejarlo completamente quieto, no se podía levantar nada. Y eso fue lo que le dijeron al que había estado paralítico. El Señor le dijo: toma tu cama y vete. Y él iba en día de reposo cargando su camillita, ¿sí? Y estos líderes entonces lo encontraron y le dijeron: oye, ¿y tú por qué estás cargando eso hoy? Hoy es prohibido cargar cosa alguna. El que me sanó me dijo que la cargara, que la llevara para mi casa. Entonces, aquí encontramos este contexto que si, amados hermanos, si el Señor cuida a un animalito, ¿cierto? Si el Señor cuida a un animalito, porque el Señor es creador y cuidador de su creación, ¿cuánto más un ser humano? Es lo que nos dice el Señor también, ¿cierto? ¿Cuánto más una persona? ¿Cuánto más el Señor lo iba a sanar ese paralítico que tenía ahí 38 años de estar ahí? Esperando un milagro realmente. Esperando un milagro de Dios. Y llegó el día, y aunque era sábado, Jesús no lo iba a desperdiciar, porque el Señor sí tenía amor y misericordia para con todas las personas. Él sigue teniendo hoy amor y misericordia con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. No obstante la situación
que estemos viviendo. Pero Él nos ama y tiene cuidado y misericordia de nosotros. Ahora, otro aspecto es que los líderes religiosos del tiempo de Jesús decían conocer a Dios. Como yo les decía, ellos eran los maestros de las Escrituras, los preparados, los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Pero al rechazar a Jesús, daban testimonio que no conocían verdaderamente a Dios. Estamos hablando del contexto. Ellos no conocían realmente a Dios. Si ellos no habían creído en Moisés, les dice Jesús, si ustedes no creyeron a Moisés, ¿cómo van a creer? ¿Cómo me van a creer a mí? ¿Ah? Si Moisés escribió de mí, ¿cómo me van a creer a mí? Si ni siquiera creyeron en los escritos de Moisés. Entonces es imposible realmente que ustedes crean en mí. Ellos no conocían a Dios. Ellos aparentemente conocían la palabra de Dios. Pero, ¿cómo era que entonces no conocían de dónde venía Jesús? ¿Quién lo había enviado? Eso es lo que les está diciendo el Señor. ¿Cómo es que ustedes no conocen quién me envió? ¿De dónde vengo? Las cosas que yo hago, las hago con autoridad, porque el Padre me envió, porque las he visto hacer a mi Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Jesús vino a enseñarnos al Padre. Y allí cuando el Señor le dice a Tomás, Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, pero Tomás, si he estado contigo, ¿cómo es que dice que no conoces al Padre si yo he estado contigo? ¿No ves que mi Padre es en mí y yo soy en mi Padre? Así que Él vino a mostrarnos al Padre, a que nosotros observáramos, aprendiéramos quién realmente es el Padre. Así que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. ¿No es maravilloso? Él vino a eso, a que conociéramos al Padre. Ahora, ellos eran tan maestros de las Escrituras, pero ¿de qué manera leían las Escrituras y no las entendían? No entendían las Escrituras. ¿De qué manera las leían? Que no sabían de dónde venía Jesús. Así que es por esto que el Señor, por todo lo que hemos hablado, que el Señor les dice este versículo. Y quiero decírselos en el verso 39, parafraseado. Dice, investiguen las Escrituras, ellas hablan de mí, escuche bien, ella les podrá decir quién soy yo, de dónde vengo, con qué autoridad hago lo que hago. En ella encontraréis quién es el autor
de la vida eterna y en la que pueden permanecer en ella. A Él sea la gloria. Él es el autor de la vida eterna. El Hijo dio testimonio del Padre, ¿cierto? Y la iglesia, nosotros hoy damos testimonio del Hijo. Somos testigos de Cristo. Amados hermanos, cada uno de nosotros somos testigos de Cristo. No somos esos testigos presenciales, pero ¿sabe? Somos bienaventurados, dice la palabra de Dios, porque creímos sin haberlo visto. A Él sea la gloria. Creímos sin ver. Ya no fuimos, gracias a Dios, como Santo Tomás, ver para creer. No. El creyente no debe tener esa filosofía. Seamos creyentes, personas de fe, porque hemos creído sin ver y por eso somos ¿qué? ¿Tú eres qué? ¿Yo soy qué? Gloria a Dios. Así que esta escritura, mis amados hermanos, hoy salta de allí, de la palabra de Dios, para nosotros hoy, para ti, para mí. Salta de este contexto para nosotros. Ahora, escudriñar es un verbo presente activo que significa que debemos estar investigando, estudiando la palabra de Dios de forma continua y perseverante. Amén. ¿Cuántos están estudiando la palabra de Dios de esta manera? Uy. Y estos amén es lo que me preocupa. Y este amén es el que le preocupa al Señor. Esto le preocupa a Dios, mis amados hermanos. La decadencia espiritual de la iglesia de hoy no dista mucho de la razón que Dios le dio al pueblo de Israel en su tiempo, al profeta Oseas. ¿Qué le dijo? Mi pueblo pereció, ¿porque qué? Por falta de conocimiento. Porque le faltó conocimiento, porque no quisieron conocerme, dijo el Señor allí, dice el Señor ahí en Oseas 4:6. No quisieron conocerme. Ahí tenían la Torá, ellos, ahí tenían la ley de Moisés, pero ellos no quisieron conocerle. Y hay una situación de esta, mis amados hermanos, y es que la incredulidad lleva a las personas a la apatía, a no querer conocer del Señor. Yo no sé cuando tú llegas a la iglesia, ¿cómo vienes? ¿Vienes con un corazón dispuesto? ¿Vienes con un corazón con fe? ¿Un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios? ¿Sabe que allí ellos también, los miércoles, ¿cuántos vienen los miércoles? Los miércoles comenzamos el estudio de las parábolas de Jesús. Y ellos, y esta población del pueblo de Israel, de la que estamos aquí en contexto, ellos realmente
tenían una ceguera espiritual. Pero ¿sabe qué era todas estas cosas que no les permitían comprender, que no les permitían entender que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías que ellos estaban esperando? Porque no había fe en sus corazones. Porque el corazón de ellos se había engrosado. ¿Usted sabe lo que significa un corazón engrosado? Un corazón engrosado es un corazón que se ha endurecido. Un corazón, ¿por qué se endurece? Un corazón se endurece porque nosotros escuchamos la palabra de Dios. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de allá afuera, estoy hablando de la iglesia. Escuchamos la palabra de Dios y nos obstinamos en hacer lo que nosotros queremos hacer, no en lo que Dios nos está mandando a hacer en la palabra, aquí en la Biblia, sino que nosotros queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer, lo que nuestro corazón quiere hacer, eso queremos hacer. Y por eso muchas veces así vengamos a la iglesia, pero tenemos un corazón no dispuesto para Dios y sin fe, nuestro corazón se va endureciendo. Y no sé cuántos años pueda demorar yo ahí en una banca, recibiendo y recibiendo, pero no hay una actitud de cambio en mi corazón. Y eso era lo que le había pasado al pueblo de Israel, mis amados hermanos. Tenían un corazón endurecido. Veían milagros, pero no creían. Podían escuchar la palabra de Dios, pero eran sordos. Y esto, mis amados hermanos, también puede estar aconteciendo, y de hecho es lo que está aconteciendo hoy en la iglesia del Señor, y hay crisis en la iglesia del Señor. Los que entran por esta puerta, luego salen por bueno, aquí no hay una de atrás, aquí salen por esta misma puerta. Pero realmente, mis amados hermanos, eso está pasando. No hay una radicalidad en las personas. ¿Por qué? Porque tampoco están escudriñando la palabra de Dios. El pueblo de Dios no está escudriñando la palabra, no está investigando la palabra. Lo que usted hace y lo que todos nosotros hacemos de recibir a Cristo en nuestro corazón, de creer en Él, amados, esto es el comienzo de la vida eterna, de la vida cristiana, de esa vida que el Señor vino a darnos y que murió por eso. Amado, eso apenas es el comienzo. Pero para que podamos permanecer en esa vida eterna que Jesús nos vino a dar y que Él es el dueño de la vida eterna, tenemos que escudriñar, investigar, leer, conocer las Escrituras. Y nosotros, el pueblo de hoy, está entretenido en muchas cosas que nosotros ya no sacamos el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Ya no estamos en la palabra de Dios. Y muchas veces, como pasa aquí, que todas estas
personajes eran líderes del pueblo. Y muchas veces en el liderazgo de la iglesia, muchas veces en las personas que de pronto creemos maduras espiritualmente, pero se han descuidado, mis amados hermanos, y han dejado de estar en la palabra de Dios. Cuando comenzamos, hay un fuego increíble que nosotros comemos y comemos y comemos Biblia. Pues no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó y le doy la gloria a Dios porque me sigue pasando. Pero cuando yo llegué al Señor, yo tenía tanta hambre de Dios que yo devoraba la palabra de Dios. Y yo me la pasaba toda una tarde entera, que podía terminar un libro y comenzar otro. Y si usted me pregunta a mí, al igual que mi esposo, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? No le puedo decir porque ni la he contado y si ya perdí la cuenta cuántas veces. Y eso gracias a Dios que me dio esa sed, que me dio esa hambre por la palabra de Dios. Y que me apasiona la palabra. Cuando Dios me habla, cuando Dios está allí hablando, eso para mí es algo maravilloso. Pero muchas personas del pueblo de Dios, y es lo que yo le decía, es la crisis por la que está pasando la iglesia, abandonan el estudio de la palabra de Dios, el escudriñarla, el investigar por qué pasó esto. Bueno, ¿qué fue lo que Dios quiso decir? ¿O qué fue lo que el autor quiso decir? ¿Qué sería? ¿Por qué dijo esto? ¿Para qué? ¿Para quién? Todas estas cosas, la iglesia se va descuidando, mis amados hermanos, y abandona todo esto. Así que hoy hay consecuencias y pueden seguir peores. Hay consecuencias de que nosotros hemos abandonado el escudriñar la palabra de Dios. Porque es que la vida eterna que nos da Cristo, que Él es la vida eterna y nos da la vida eterna a nosotros, pero ¿de qué manera nosotros, cómo vamos a entender, de qué manera debemos vivir la vida eterna? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a estar seguro de qué manera debes vivir la vida eterna aquí en la tierra si no escudriñas las Escrituras? Si la vida eterna está aquí, porque las Escrituras hablan de Cristo, el dador de la vida eterna. Aquí está la vida eterna, aquí está, mis amados hermanos, el regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Un regalo glorioso que nosotros debemos conservar, cuidar, escudriñando la palabra de Dios, observando la palabra de Dios. Mire, mucho liderazgo está siendo engañado. Hoy hay una cantidad de falsas doctrinas, de doctrinas de error, y que están, ¿sabe qué? El enemigo no está engañando a los que están allá afuera con doctrinas del error, no.
últimamente se está metiendo en la iglesia para engañar a los incautos, a los escogidos. Y dígame si esa no es una de lo que el Señor dio allí, que iba a pasar en el fin de los tiempos. El enemigo engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que estamos siendo engañados, nos estamos dejando engañar por el enemigo. ¿Y qué está haciendo? Una cantidad de jóvenes y casi una iglesia completa, amados hermanos, para una doctrina del error, para una doctrina que no cree en milagros, para una doctrina que no tiene en cuenta el Espíritu Santo y la gracia, los dones del Espíritu Santo que nos reparte a todos nosotros. Eso está así abundando y nosotros tenemos que poner cuidado, nosotros tenemos que poner atención. Esto es un llamado de atención, pero realmente es que Dios está muy preocupado porque nosotros hemos abandonado la palabra de Dios. La hemos hecho a un lado para hacer miles de cosas. Es que no tengo tiempo. Es que estoy muy ocupado. El Señor allí nos mandaba, le mandó al pueblo de Israel primeramente allí, ¿cierto? No se aparten de tus ojos este libro de la ley, sino que de día y de noche. Imagínense, de día y de noche. Estarás en ella para que hagas y guardes todas las cosas que yo te estoy mandando. Hoy también es lo mismo, mis amados hermanos. La palabra de Dios no hace daño a ninguna hora. Es una bendición. Cada vez que la leas, cada vez que la abras, la palabra de Dios es un tesoro. Si tú no abres un tesoro, no vas a ver las perlas, los diamantes que están allí en ese tesoro para tu vida. Si tú no la escudriñas, no puedes ver los tesoros que están escondidos allí para ti en la palabra de Dios. Son para ti, mis amados hermanos. Son para nosotros esos tesoros que están ahí. El Señor es maravilloso. Lo que nos ha dejado. Y su Espíritu Santo que nos guía y nos enseña, nos lleva a toda verdad. Siempre está ahí. Un lector asiduo de la palabra de Dios, mis amados hermanos, es una persona que va a estar con sus oídos, sus ojos y sus oídos espirituales bien despiertos. Y que no va a venir el error, ¿sí? Que el enemigo no va a aprovechar cualquier cosa para engañarlo y sacarlo de su fe, de los propósitos de Dios. Hoy hay muchas personas que se la pasan brincando y brincando de lugar en lugar para ver dónde encuentran qué, por favor. Si usted no se apodera de la palabra de Dios, usted en ningún lado va a encontrar nada, absolutamente nada. Aquí lo encuentra todo, aquí en la palabra de Dios. Y perseverar en el lugar donde lo ha colocado, crezca allí, dé fruto, sirva allí.
Porque usted, el Señor no la ha mandado a mirar, a caminar ni a servir con el ojo humano, ni a estar pendiente de las falencias de los otros, no. Y así tampoco va a crecer jamás. Sus ojos deben estar ¿dónde? Amén. Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo de Nazaret. Ahí debe estar puesta nuestra mirada, porque Él es el perfecto Hijo de Dios, que no se equivoca. Amén. Así que mis amados hermanos, estemos atentos, por favor, líder, hermano, si has dejado, si estás descuidado en leer la palabra de Dios cada día y de escudriñarla y de ir de pronto e investigar, ¿esto qué significará? Voy a buscar. Por favor, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve para que puedas crecer, para que puedas permanecer en la vida eterna que Jesús te ha dado, en esa vida que está en el Señor y que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras, porque la vamos a vivir aquí. Hemos comenzado a vivir la vida eterna aquí, mis amados hermanos. Aquí en medio de las dificultades somos felices. En medio de las pruebas, de las luchas. Levanten la mano los felices, hijos de Dios. Los felices, los bienaventurados, nosotros aquí, hermano, aquí, para su gloria, en medio de cualquier dificultad que tengamos. Somos felices aquí en esta tierra. Y esto es solo el comienzo, ¿cierto? Porque las promesas que hay al partir serán innumerables y que maravillosas. Así que esas son las promesas que nosotros tenemos ahí en la palabra de Dios y debemos nosotros estar allí en las Escrituras siempre escudriñando. Amados hermanos, debemos estar muy pendientes. Estos son tiempos peligrosos. Tome la palabra de Dios, tome la espada del Espíritu. ¿Sí? Dice, porque con ella nosotros, ¿qué? Es una protección para nosotros desviar toda esa maldad, todo eso que el enemigo trae a nuestra mente para dañarnos. Esos son los dardos del enemigo, que el enemigo pone aquí en tu mente. ¿Y tú cómo haces para sacar esos dardos allí de tu cabeza? Si hay veces el enemigo es tan, mejor dicho, impresionante en tu mente. A veces no te da descanso. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, lo sacas con la palabra de Dios. Lo sacas con las promesas de Dios. Y le dices, diablo mentiroso, si el Señor es mi Dios, Él es el que está conmigo, Él es el que me guarda, Él es el que me protege, nunca me va a dejar, Él es el que me sustenta. Bendito sea Dios. Te bendecimos, Señor. Vamos a ponernos en pie. Amados hermanos, propóngase
metas, disciplinas para la lectura de la palabra de Dios. Amén. Quiero que cierre allí sus párpados y vamos a darle gracias a Dios por sus bondades, por sus piedades, porque la voluntad de Él es que nosotros permanezcamos fieles, que seamos sus testigos, que estemos firmes ante las acechanzas del enemigo, que podamos nosotros estar convencidos, mis amados hermanos, de quién es el Padre, de quién es Jesús, de todo lo que procede de Dios, de conocerlo a Él, de conocer su voluntad para mi vida. Sabe que muchas veces los hermanos están allí patinando en saber y conocer la voluntad de Dios para ellos, pero no miran la Biblia, no van a la Escritura. Eso sí es paradójico. Padre precioso, te adoramos en esta hora y glorificamos tu nombre, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Queremos, Señor, fortalecernos en ti. Queremos levantarnos victoriosos, Señor, en medio de las dificultades de este tiempo, en medio de un contexto, Señor, de incredulidad, de engaño, de maldad. Pero nosotros queremos, Señor, ser resilientes, Señor, estar preparados, estar firmes, Padre amado, ser tus testigos y en todo momento dar ese testimonio de quién eres tú, de quiénes somos nosotros. Señor, gracias, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú traigas a nuestro corazón hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, Señor, para escudriñarla y para ponerla por obra, para hacer tu voluntad, Señor, y no la mía, no la nuestra, sino tu perfecta voluntad, que tú, Señor, nos las das aquí en la palabra. Aquí está tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Señor, aquí está tu perfecta voluntad para todos nosotros, tus hijos. Mi Dios santo, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Toda honra y toda gloria te la damos a ti en esta mañana, Señor. Te exaltamos, mi Padre Santo, te glorificamos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que tú nos dejaste. Gracias por esta palabra preciosa. Dígale, esta palabra preciosa que dejaste para mi vida. Gracias, Señor. Que cada día, Dios, podamos deleitarnos en ella. Deleitarnos en tu palabra, Señor. Mi Dios todopoderoso. Mi Dios grande y misericordioso. Padre santo, Padre eterno. Toda honra y gloria a ti te la damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad. Señor, tú eres fiel con nosotros, Señor. Y quieres que nosotros aprendamos de ti fidelidad. Que aprendamos de ti misericordia.
que amemos, Señor, como tú nos has amado. Que estemos dispuestos, Señor, a satisfacer cada necesidad en las personas, Padre amado. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Tuya, Señor, es la alabanza y la gloria. Tuya es la adoración. Tú, Señor, permaneces para siempre. Tú vives y reinas, oh Dios, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos es tu nombre. Ante ti estamos aquí, Señor. Fortalécenos, Padre amado. Fortalécenos, mi Dios, para avanzar, Señor. Para crecer cada día ante ti, Dios mío. Para dar ese fruto precioso y agradable que tú quieres que nosotros demos, Señor. Mi Dios grande, tú eres grande y poderoso, digno de adorarte en esta mañana, de glorificar tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano, Señor. Gracias por cada familia que está aquí en esta mañana. Que seas tú glorificándote, Señor, conforme a cada necesidad que hay en los corazones. Espíritu Santo, que seas tú obrando, convenciendo, ministrando. Gracias, Señor, mi Dios grande y poderoso de los cielos. Tú eres digno de alabarte, tú eres digno de glorificar tu nombre en esta mañana. Te bendecimos, oh Rey, te bendecimos, oh Rey, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor.